Hola buscador, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Hoy te quiero hablar de los miedos y qué arcángel nos ayuda a superarlos. Quédate. Aprende a vivir bonito, a sanar, a manifestar milagros con la ayuda de la medicina angelical. Un podcast de Diana Orozco. Bienvenidos. El miedo es una respuesta emocional innata. ¿Qué quiere decir esto? Que nacemos con ella y que se activa cuando nos sentimos en algún momento o en alguna situación amenazados. Entonces es una respuesta natural de nuestro cuerpo. Funciona en nuestro cerebro como un mecanismo de protección. Prácticamente es nuestra señal de alarma y de sal corriendo. El miedo se activa en una parte de nuestro cerebro que se llama sistema límbico. Y este sistema límbico está compuesto de la amígdala, el hipotálamo y el bulbo raquídeo. ¿Por qué es importante que les diga esto? Porque estas estructuras trabajan en conjunto cuando nos sentimos amenazados o cuando sentimos que estamos en peligro. Estas estructuras van a desencadenar una serie de reacciones químicas para ayudarnos a poner a todo nuestro cuerpo en un estado de alerta y huida, liberando diferentes tipos de hormonas como la adrenalina y la ya muy famosa últimamente, el cortisol, que como lo habíamos visto en video pasado, y si no lo viste, en donde hablé de pensamientos, te lo dejo aquí, ahí hablo un poquito más acerca del cortisol. El miedo está asociado con la memoria y los recuerdos a largo plazo. Les voy a poner un ejemplo porque es importante que les mencione esto, porque, por ejemplo, aquí en México en general es un lugar en donde hay muchos sismos y tenemos una alarma horrible, y digo horrible porque nuestro cerebro sabe que cuando se escucha esa alarma tenemos que salir corriendo, y entonces nuestro cerebro sabe que tiene que ponerse en estado de alerta porque hay peligro. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro recuerda que en veces anteriores que ha sonado la alarma, tuvimos que salir corriendo porque había peligro. Entonces, cada vez que un mexicano, sobre todo alguien que vive en la Ciudad de México, escucha la alerta sísmica, nuestro cerebro libera adrenalina y cortisol y nos para los pelos de punta y nos pone en alerta y nos dice: tienes que salir corriendo. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo. Y esto pasa siempre con nuestros recuerdos pasados. Si no viste, y te lo vuelvo a comentar, el video de los pensamientos, velo al terminar este video, porque por eso es importante los pensamientos y entender cómo funciona nuestro cerebro. Porque yo puedo estar pensando que está sonando la alerta y la realidad es que no está sonando, pero yo puedo estar pensando y estar recordando ese evento traumático, y mi cerebro va a decir: está sonando la alerta, hay que salir, hay que liberar adrenalina y cortisol porque estamos en alerta, vamos a la guerra y tenemos que salir corriendo. ¿Por qué? Porque acuérdense que nuestro cerebro no reconoce y no entiende si son eventos presentes, si son eventos pasados o si yo lo estoy imaginando. Justo eso pasa con el miedo. Como les mencioné, el miedo es una respuesta emocional innata. Nacimos con ella y es importantísimo porque es lo que nos mantiene vivos. Si no, no me daría miedo cruzarme en la calle cuando hay coches pasando, porque mi cerebro me dice: hey, aquí puede haber peligro, ponte alerta, no te cruces, ¿sabes? Mi miedo me permite sobrevivir. Pero, ¿qué pasa cuando yo estoy constantemente pensando en una situación que me causó mucho miedo, mucho estrés? Como les decía, muchos de los mexicanos tenemos traumas hacia la alerta sísmica y hacia los sismos por eventos pasados. Y entonces cuando escuchamos la alerta, mucha gente ya pierde el control, se avienta por las ventanas. ¿Por qué? Porque ese evento pasado les ocasionó un trauma y un miedo, una fobia impresionante, que ahora el hecho solamente de escucharlo o solamente de pensar
en que vaya a pasar, mi cerebro ya está liberando cortisol y adrenalina al tope. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros tenemos entonces el control. Si tú estás generando adrenalina y cortisol solamente con un pensamiento de miedo, tú tienes la oportunidad de decidir: voy a limitar esos pensamientos, no voy a pensar en eso, voy a cambiar mis pensamientos para otra cosa y voy a calmar este sentimiento que no es real. Entonces, cuando experimentamos miedos, nuestro cerebro registra ese conocimiento, esa experiencia pasada, y entonces nos permite tener este aprendizaje de, cuando escuche la alerta, tengo que salir corriendo. Mi cerebro ya aprendió eso, con base al miedo. Y eso está maravilloso, porque es una forma en la que nos permite sobrevivir nuestro miedo. Yo siempre he dicho que el miedo puede ser tu mejor aliado, si lo tienes a un lado. Y esto siempre se lo digo a mis alumnos de la certificación de coach en medicina angelical. El miedo siempre lo tienes que tener al lado, porque si lo tienes al lado, te va a decir: hey, ten cuidado, camina con cautela. Pero si lo tienes enfrente, te va a tapar y no te va a dejar avanzar, no te va a dejar ver. Y si lo tienes atrás, te va a estar jalando para que no avances, porque tenemos miedo. Entonces tenlo al lado, que sea tu mejor aliado. ¿Para qué? Para que te avise: ten cuidado, sé precavido, camina con precaución, pero no te limite. Muchas veces nuestro miedo puede ser desencadenado por situaciones que no son reales. Como les decía, yo puedo estar pensando en un peor escenario y mi cerebro no entiende que estoy fantaseando, que solamente es un pensamiento y esto que estoy pensando no es real. Sin embargo, mi cerebro sí libera todas esas hormonas para mantenerme alerta, y eso hace que yo viva en un estrés constante. Cuando entendemos qué es el miedo, cómo se forma en nuestro cerebro y que nosotros tenemos la oportunidad de hacer esos cambios en nuestros pensamientos para sentirnos mejor y no vivir con miedo en nuestro día a día, estás sanando ya un 50%, porque ya eres consciente de ese problema. Mi recomendación hoy es: ¿qué estás pensando constantemente? ¿A qué le tienes miedo? Y pregúntate si ese miedo es real en tu presente. Porque a lo mejor yo puedo decir: a mí me da miedo que me atropelle un coche, pero en mi presente eso está pasando. No, mi presente ni siquiera ando en la calle. Entonces, ¿por qué me estoy estresando por esa situación que en mi presente no está pasando? Entonces, mi recomendación es que reflexiones qué es lo que estoy pensando, cuál es mi mayor miedo y si ese miedo puede ser real. Las estadísticas en ciencia dicen que el 90% de los miedos de las personas son muy poco probables que pasen. A veces las personas me dicen: a mí me da mucho miedo morir en el mar mordido por un tiburón. Y entonces yo les pregunto: bueno, ¿y vas mucho al mar? No, si acaso 1 o 2 veces al año. Es muy poco probable que pase. Es muy poco probable. Reflexionemos. ¿Qué es lo que estoy pensando y cuál es el que considero mi mayor miedo? Y si ese miedo es real, si de verdad puede pasar, haz un análisis. ¿Cuántas probabilidades hay para que realmente pase eso a lo que le tienes mucho miedo y que no te deja avanzar? Porque eso es lo importante, el reconocer los miedos para soltarlos y yo seguir por mi camino. Ahora, ¿qué arcángel nos ayuda a trabajar y a soltar esos miedos? Pues ustedes a lo mejor me van a decir: es que siempre dices el mismo. Pero la realidad es que Arcángel Miguel es un arcángel maravilloso que nos ayuda a trabajar justo con nuestros miedos. Arcángel Miguel es el arcángel de la protección y te hace sentir que tú ya estás protegida, te hace sentir que tú estás segura, te hace sentir en confianza, te hace sentir con la certeza de que todo va a estar bien. No es como que él llegue y te ponga en una burbuja y diga: no me pasa nada y te cubro con mi escudo y con mi espada. La realidad es que no funciona así.
lo que hace es que tú sientas que ya tienes protección, sabiduría, confianza, seguridad dentro de ti. Y entonces es más fácil que vayas por el mundo sintiéndote en paz, tranquila, confiando, protegida, porque ya lo tienes dentro de ti, porque ya te hizo saber que eso está dentro de ti. Vamos a hacer un ejercicio. Cierran sus ojos, inhalen, exhala, inhala profundo y exhala lento y suave. Si te llegan pensamientos, déjalos pasar y retoma tu respiración, enfócate en tu respiración. Estás en el presente, respirando. Vamos a pedirle al Arcángel Miguel que se haga presente con su energía, con su luz azul, violeta, azul eléctrico o un violeta intenso. Inhala, exhala. Y al exhalar, dile al Arcángel Miguel que le entregas todos tus miedos. Esos miedos que son un pretexto para no crecer. Esos miedos que son un pretexto para no avanzar y evolucionar. Y probablemente no eres consciente de algunos, pero él sí. Así que dile, hoy te entrego todos mis miedos. Todos esos pensamientos, emociones, sentimientos, creencias que no me dejan avanzar. Y te voy a pedir, Arcángel Miguel, que me cubras con tu luz y que me ayudes a tener la certeza de que estoy protegida y que siempre en el lugar en donde esté, estoy segura. Te voy a pedir que visualices cómo Arcángel Miguel con su espada crea una esfera de luz a tu alrededor. Tú estás dentro de esa esfera de luz. Siéntete protegida, segura, en confianza, pues todo en tu vida está bien. Inhala, exhala. Agradece que todo en tu vida está bien y está siendo protegida. Y ahora vamos a ver qué mensaje nos quiere compartir Arcángel Miguel en esta semana. Dice Arcángel Miguel: es importante que liberes tus emociones. Libérate de pensamientos de culpa, de lo que tú deseabas que pasara, de lo que no pasó, de lo que tú esperas que pase, de lo que te da miedo. Dice Arcángel Miguel: suelta esas emociones, suelta esa culpa, suelta el arrepentimiento. Dice, todo sucede por alguna razón. Quédate solo con los aprendizajes. Dice Arcángel Miguel, aprende a ver el lado positivo de las cosas. ¿En qué generalmente te estás enfocando? Y me encanta porque justo era lo que estuvimos platicando antes y Arcángel Miguel nos lo vuelve a recordar. Dice Arcángel Miguel, ¿en qué te estás enfocando? Aprende a ver el lado positivo de las cosas. Suelta el drama, suelta el siempre estar viendo lo negativo, lo oscuro, lo que me hace falta, la carencia. Aprende a ver y agradecer lo que ya tienes, lo que ya está en ti, todas las cosas maravillosas que tienes, y entonces vas a poder soltar y dejarte de enfocar en eso que te hace falta.
Dice, sabemos que este es un gran reto para ti, el soltar los miedos. Sin embargo, te recordamos que tienes todas las capacidades para lograrlo. Aléjate de los dramas. Trata de vivir más positivamente. Dice que es importante que trabajemos en la paciencia con nosotros mismos y con los demás. Y claro, porque si quiero soltar mis miedos y yo ya sé qué miedo tengo y al rato me acuerdo y otra vez regreso a ese miedo, me voy a frustrar. Entonces Arcángel Miguel dice, recuerda que este es uno de tus más grandes retos, soltar tus miedos. Entonces tente paciencia y recuerda que tienes todas las capacidades para soltar tus miedos y Arcángel Miguel nos está ayudando. Un tip maravilloso es que cuando sientas miedo, cuando sientas que estás regresando a ese momento de miedo, vuelve a visualizar esa esfera de luz, vuelve a visualizar que Arcángel Miguel con su espada te rodea con su luz y te protege, para que vuelvas a sentir confianza, protección y la certeza de que todo va a estar bien. Que tengas un excelente día. Namaste. Bye bye.